Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos del canal History. Me llamo Sebastián y con mi compañera Angelina vamos a contarles hoy en este video más o menos y ponerlos en contexto de lo que fue el Imperio Romano y cómo eventualmente se dio su caída. Así que empecemos. Bueno, el Imperio Romano fue una entidad política que existió durante algunos siglos en la antigüedad, en la cual abarcó una extensa porción de lo que es alrededor del mundo, es decir, diferentes zonas alrededor del mundo, en lo que fue conocido, en lo que es el Imperio Romano, el cual se dividió en dos. Existió el Imperio Romano Occidente y el Imperio Romano Oriente. La caída del Imperio Romano se debe a una combinación de diferentes factores, ya sean internos o externos, como conflictos por inestabilidad política, problemas económicos y presiones también en lo que es el ámbito social. ¿Ok? Bueno, para este tema tenemos algunas interrogantes que vamos específicamente a hablar justamente de seis como tal, el cual vamos a empezar con la primera. ¿Cómo llega a influir la crisis del tercer siglo en la caída del Imperio Romano? Vamos a empezar a contar brevemente cada una de ellas. Dale, Sebas. A ver, te cuento, Angelina. La crisis del tercer siglo, lo que causó que fue, a ver, lo que hizo fue debilitar las instituciones romanas al provocar una inestabilidad política y económica, contribuyendo a que esto causara la caída del Imperio Romano al facilitar inversiones y conflictos internos, así como conflictos internos y también invasión. Y vamos con la segunda, para que me cuentes un poco sobre una pregunta que yo tengo y es, ¿fue el cristianismo un factor determinante en la caída del Imperio Romano? O sea, específicamente, ¿cómo influyó en la sociedad y la política de la época? ¿Qué me puedes contar sobre eso? Bueno, el cristianismo como tal no es que fue un factor determinante, pero sí influyó mucho en la caída del Imperio Romano. Más bien, pues llegó a proporcionar una cohesión o una unión social durante tiempos de crisis y posteriormente influyó en la política al ser adoptado también como una religión oficial, el cual, pues bueno, si hablamos en cambios como tal, podemos decir que la parte moral y ética fue uno de los puntos primordiales del cual llegó a surgir por la influencia de esta religión y además de, bueno, los desafíos de autoridad que llegaron a tener, ya que diferentes en el Imperio Romano, algunos emperadores, empezaron a tenerle un poco más de respeto a lo que era la religión cristiana en ese entonces y llega a haber una división religiosa también. ¿Ok? Vamos con la siguiente, que es, bueno, es justo atribuir la caída del Imperio Romano exclusivamente a factores internos. A ver, ¿Qué es me puedes interesante decir? esta pregunta que me haces. Y, a ver, para contestarte, se resume principalmente en esto, escúchame. Principalmente la caída del Imperio Romano exactamente no puede atribuirse de forma exclusiva a factores internos. ¿Por qué? Porque las presiones externas, como por ejemplo las invasiones bárbaras, las cuales fueron muy reconocidas, lo que hicieron fue jugar un papel crucial, como desestabilizando las fronteras y también debilitando militarmente el imperio. Eso fue básicamente lo que pasó. Y te hago otra pregunta según lo que sepas, ¿cómo se comparan y contrastan las causas económicas, políticas y sociales acerca del declive romano y con el ascenso del cristianismo? Bueno, pues en el cuanto al declive del Imperio Romano, se podría decir que se involucran alguna variedad de factores como económicos, políticos y sociales. En el caso de lo que es la religión como tal, ellos no se enfocaron en eso, sino que su ascenso se da ya que el cristianismo se centró en cambios religiosos y sociales más que en factores económicos y políticos, como lo fue en cuanto al Imperio Romano. Este,
En la parte de lo que es el cristianismo, su ascenso se da porque los seguidores de esta religión se centraban más en la clase baja y más que nada en las personas que eran esclavas en ese entonces, con el fin de recibir un consuelo espiritual y una esperanza en cuanto a las dificultades económicas que estaban pasando en ese entonces. Y en cuanto pues a la parte de política, había incluso en el siglo IV, si no me equivoco, emperadores romanos donde empiezan a adoptar esta religión con el fin de proporcionar estabilidad y prestigio a esta religión como al pueblo en ese entonces y pues darle una promoción al cristianismo y lograr que esta religión sea completamente oficial, creando así que el pueblo tenga esperanza en una sola fe como tal, que era el cristianismo. Bueno, la siguiente interrogante es ¿en qué medida la adopción del cristianismo como religión oficial por Constantino influyó en el curso de la historia del Imperio Romano? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? A ver, te cuento sobre eso. Básicamente, la adopción del cristianismo por Constantino influyó significativamente en el curso de la historia del Imperio Romano. ¿Cómo? Bueno, lo hizo estableciendo una nueva relación entre la Iglesia y el Estado. ¿Y con esto qué logró? Bueno, lo que logró con esto fue básicamente proporcionar cohesión social y legitimidad política, lo cual para ellos era sumamente importante dentro de su organización. Y para terminar, te hago una última pregunta, y es, ¿fue la tolerancia religiosa una estrategia política sabia por parte de los líderes romanos o contribuyó a la desestabilización del imperio? ¿Qué me puedes decir de eso? Claro, bueno, en cuanto a la tolerancia religiosa, en parte una estrategia política saber promover la estabilidad interna, pero también contribuyó a tensiones sociales al desafiar lo que era la tradicional unidad religiosa del imperio en ese entonces. Por ejemplo, en cuanto a factores positivos de esta tolerancia religiosa, podríamos decir que permitió cierta diversidad y coexistencia de cultos y creencias dentro del imperio, lo que llevó a construir una unión, por así decirlo, social y evitar conflictos internos basados en cuanto a las religiones de las personas. En otro caso, también podemos decir que, bueno, pues las diversas prácticas religiosas proporcionó al Imperio Romano una reputación de flexibilidad cultural, ¿ya? Lo que, bueno, pues llegó a facilitar también la administración de este imperio como tal. Muy interesante todas estas preguntas y las respuestas que hemos dado. Esperamos que la gente que esté viendo esto ya pueda estar un poquito más informada una vez habiendo dicho esto. Y obviamente, por supuesto, quiero hacer una mención especial a nuestras fuentes de información confiables, que sin ellos no tendríamos esta información valiosa. Así, en nuestro caso, como la página web de National Geographic, la enciclopedia Ancient History y la página history.com. Les agradecemos a ellos bastante brindarnos toda esta información para este video. Así que seguimos. Bueno, tenemos un cuadro de tiempo, ¿ya? En cuanto pusimos algunos eventos que se dieron y pues en los siglos que corresponden. Por ejemplo, tenemos el principal que en el siglo II después de Cristo se da lo que es la máxima extensión territorial del Imperio Romano. Además, seguido, en el siglo III se da una aparición de pueblos amenazantes en las fronteras del imperio. Para el mismo siglo también sucede el excesivo poder de los soldados y problemas graves que tenía el Imperio Romano, el cual fue dando un, por así decirlo, un plus al comienzo en lo que empieza a ser la caída de este imperio. Para el siglo IV después de Cristo se da lo que es la crisis social en diferentes provincias que estaban menos desarrolladas. Siguiente, tenemos un evento en el siglo V después de Cristo, en el que se dio la ruptura del equilibrio económico y el éxodo rural. De ahí ya nos remontamos al año 476 después de Cristo. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó aquí fue que Teodosio lega el Imperio Romano y también a sus dos hijos. Y en ese mismo año es cuando finalmente se da la caída del Imperio Romano del Occidente para que finalmente en el año
1453 después de Cristo se dé la caída del Imperio Romano, pero en el Oriente. Y así básicamente es como se dio esta línea del tiempo en el que hemos repasado cronológicamente cómo fue que se dio esta caída, con sus eventos más importantes. Listo. Eso ha sido todo. Muchas gracias por ver y escucharnos. Esperamos que estén un poquito más en contexto en lo que es el tema del Imperio Romano y, bueno, también lo que tenía que ver la religión cristiana como tal. Espero que les haya gustado y muchas gracias por vernos.